Con el tema 1, el que trabajamos las magnitudes físicas y las unidades, vamos a completar con la magnitud física temperatura. Bueno, vamos a trabajar con el libro, concretamente vamos a comenzar la página 184. En la página 184 inicia con la pregunta ¿qué es la temperatura? Y con una cuestión, también un interrogante, ¿frío o caliente? Bueno, yo creo que todos estamos acostumbrados a catalogar los objetos que tocamos como fríos o calientes. Aquí tenéis un ejemplo de agua fría, agua templada, agua caliente. Pero fijaos que eso no deja de ser una sensación que tenemos nosotros. De hecho, muchas veces lo que a mí me puede parecer templado, a otro le puede parecer caliente o frío. Todo lo que sean sensaciones subjetivas, o lo que es lo mismo, no objetivas, la ciencia no las puede trabajar con la precisión con la que tenemos que hacerlo. Entonces vamos a quedarnos con lo que viene aquí al final de esta hoja. La sensación de calor o frío que percibimos depende de la temperatura del cuerpo que tocamos y del que hemos tocado anteriormente y de lo rápido que pasa el calor de nuestro cuerpo al objeto que tocamos. Es decir, que no deja de ser una sensación. Nosotros tenemos que asociar esa sensación con alguna magnitud física que sí podamos medir y esa magnitud física es la temperatura. Pero como sabéis, todas las magnitudes físicas tienen que definirse de una manera muy concreta y hay que tener mucho cuidado en física porque las definiciones a veces nos sorprenden con respecto al concepto que tenemos nosotros de esa palabra, en este caso la temperatura. Por lo tanto, atentos, nosotros llamamos temperatura de un cuerpo a la propiedad que depende, a una propiedad que depende del movimiento de sus partículas. Bueno, esto es nuevo. Hemos estudiado ya la teoría cinético-molecular. La teoría cinético-molecular hemos concluido que toda la materia está formada por partículas y siempre se está moviendo, mucho en estado gaseoso, un poquito menos fluyendo en estado líquido y poco, pero moviéndose, vibrando en el estado sólido. Ese movimiento viene muy asociado con un tipo de energía que llamamos energía cinética. Cuanto mayor es el movimiento, mayor es la velocidad a la que se mueve la partícula, mayor es su energía cinética. Pues bien, la temperatura de un cuerpo es una medida de la energía cinética media de todas las partículas que lo forman. Fijaos que es una definición un poquito complicada, pero que ya nos está acercando de una manera más concreta a cómo trabaja la ciencia. La temperatura es una magnitud física, por lo tanto, se puede medir. Tendremos que definir un instrumento de medida, lo conocéis todos, y una unidad de medida, lo vamos a ver inmediatamente. Dentro de todas las clasificaciones que tenemos de magnitudes físicas, es una magnitud física intensiva, lo voy a escribir para que quede clarito, es una magnitud física intensiva. Bueno, eso quiere decir que no es necesario que tengamos en cuenta la cantidad de materia para definirlo, en contraposición con las magnitudes físicas extensivas, que esas sí dependen de la cantidad de materia. Muy facilito. La temperatura es una magnitud física intensiva porque imaginaos que yo tengo un recipiente de 1 litro con agua a temperatura de 50 grados centígrados. Si de ese recipiente de 1 litro cojo un vaso, 200 mililitros, 100 mililitros, la temperatura de ese agua que hay en el vaso sigue siendo de 50 grados centígrados. La temperatura no ha cambiado por el hecho de coger el agua de la botella o de coger una pequeña muestra. Sí que ha cambiado, por ejemplo, la masa, ha cambiado el volumen, pero no la temperatura, como tampoco ha cambiado el color. Imaginaos que el agua está teñida de color rojo, es igual de roja en el recipiente de 1 litro que en el vasito que hemos echado. O la densidad tampoco cambiaría, porque la densidad siempre me dice, oye, por ejemplo en el agua, si tienes 1 litro de agua, pues le corresponde una masa de 1 kilogramo. Es lo único que me dice. Bueno, insisto mucho en el tema de intensivo y extensivo porque por ahí veo también algún pequeño fallo. En vuestro libro a continuación habla de un concepto un poquito alto de nivel, que es el concepto de energía interna. Lo voy a leer simplemente, se llama energía interna de un cuerpo a la energía de todas las partículas que lo forman. En muchos casos podemos decir que es la suma de la energía cinética de cada una de sus partículas. Teniendo en cuenta que las partículas son muy pequeñas y que hay muchas en una porción macroscópica de la materia, bueno, pues podemos hablar de que la energía interna depende, por supuesto, del número de partículas, es decir, de la masa del cuerpo, del tipo de sustancia,
No es lo mismo que ese cuerpo esté en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso. El tema de la movilidad de las partículas lo tenemos clarísimo de la teoría cinético-molecular y de la temperatura, es decir, de la rapidez de su movimiento. Cuidado, no confundamos la energía interna con la temperatura. La temperatura la tenéis que asociar siempre al movimiento de los cuerpos, es decir, al movimiento, perdón, no de los cuerpos, sino de las partículas que lo forman, a la energía cinética media de las partículas que lo forman, a la velocidad que tienen esas partículas. Una misma cantidad de materia en estado sólido tiene menos energía interna que la misma cantidad de materia en estado líquido, porque en estado líquido las partículas se mueven más rápido. Son las mismas, pero se mueven más rápido. De la misma manera, un cuerpo en estado sólido, la misma cantidad, vamos a pensar en un kilogramo de agua a 4 grados bajo cero y 2 kilogramos de agua a 4 grados bajo cero también. Evidentemente, las partículas en ambos casos, en estado sólido y a la misma temperatura, se están moviendo exactamente igual de rápido. Pero como hay más partículas, 1 kilogramo, 4 kilogramos, la energía total del cuerpo es mayor en el caso de tener mayor cantidad de sustancia. De todas formas, insisto que es un concepto de un poquito más de nivel. La libro os propone esta actividad 2, yo lo dejo aquí abierto por si alguno lo quiere hacer, es muy interesante, pero sí que merece un poquito más de reflexión. Si alguno tiene curiosidad por comentarla, estoy dispuesta a ello, que me escriba y lo hacemos. Venga, seguimos con lo fácil. Instrumento de medida para la temperatura, pues el termómetro. Lo conocemos perfectamente, hay varios tipos de termómetro. Aquí os propone construir un termómetro de dilatación utilizando alcohol y algún colorante para que se vea bien. El problema es que necesitáis este dispositivo, que es un capilar que termina con un ensanchamiento que se llama bulbo. Yo realmente no lo he hecho nunca. Si alguno tiene posibilidad y lo quiere hacer, pues que lo haga, pero no es obligatorio. Y además del instrumento de medida tenemos las unidades de medida. Bien, la unidad de medida en el Sistema Internacional para la Temperatura lo hemos estudiado, lo tenéis en vuestras tablas de magnitudes físicas, se llama Kelvin. Es una escala que empieza en 0 y a partir de ahí asigna las temperaturas. Por lo tanto, no existen valores negativos en la escala Kelvin. Todos son positivos. Ojo, Kelvin, grado Kelvin, no, solamente Kelvin. La que nosotros estamos acostumbrados a utilizar es la escala Celsius, es lo mismo que la escala centígrada, aquí es la que más conocemos porque es la que nosotros utilizamos, y otra escala que conviene conocer es la escala inglesa, la escala anglosajona. Como os he dicho otras veces, a los ingleses les gusta mucho ir en contra de los demás, quiero decir, utilizar cosas más propias en vez del sistema internacional es un error, pero bueno, conviene conocerlo. Se llama escala Fahrenheit, utiliza otro tipo de consideraciones para hacer la escala y aquí tenéis un poquito explicado cada una de ellas. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, pues manejar cada una de estas escalas teniendo en cuenta que la nuestra es la escala centígrada y que necesitamos sobre todo conocer la escala Kelvin. Y para ello pues tenemos que saber la equivalencia que hay entre escalas. Aquí en la página 192 tenemos en este cuadrito la relación que hay entre la temperatura Kelvin y Celsius centígrada, es decir, si conozco la temperatura en grado centígrado le sumo 273 y ya tengo la temperatura en Kelvin. Si conozco la temperatura Kelvin le resto 273 y ya tengo la temperatura expresada en grados centígrados. Un poquito más complicada es la relación que hay entre la temperatura Celsius, centígrada y Fahrenheit. Aquí tenéis esta expresión que también me permite, conociendo la escala centígrada, pasar a Fahrenheit y al revés, la Fahrenheit a centígrada. En un ejercicio que os tengo grabado y que os pasaré un poquito más adelante, os paso otra posible relación que creo que es un poquito más sencilla. Un ejemplo resuelto, que siempre viene muy bien hacerlo, y como final la actividad 19, que es la que quiero que completéis en vuestro cuaderno y que en un vídeo posterior, en un fichero posterior, voy a pasar la solución. Pero ahora el objetivo es hacer esta actividad y a ver qué tal se os da. Hasta pronto.